Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Sorrosa, nos complacido de que nos acompañe en esta revisión que hacemos por temas relevantes de la actualidad internacional. ¿Qué temas estaremos revisando durante la jornada? La invitación es para que se ponga cómodo, que ya comenzamos. Bien, iniciamos esta emisión haciendo un balance del impacto del clima en varias regiones del mundo, esto en los últimos días. Iniciamos el repaso en Sudamérica, donde las fuertes lluvias en la región de Minas de Gerais, esto en el sudeste de Brasil, dejan el saldo de 45 personas desaparecidas y más de 400 han tenido que abandonar sus casas. Pasamos con las imágenes. Como ya le decíamos, estas imágenes corresponden a la región de Minas Gerais, que sufrió los estragos de las lluvias, las cuales causaron deslizamientos que afectaron zonas residenciales y arrasó con varias viviendas. Aquí las imágenes de los operativos de remoción de escombros y sedimentos, provocado esto por el fortísimo temporal de lluvias. Y estas ya son calificadas como las lluvias más intensas en la historia de Minas Gerais. Este video es uno de los grabados por una residente de la ciudad que ilustra la magnitud de las inundaciones y los daños que causaron estas precipitaciones. Los registros apuntan a una acumulación de más de 580 milímetros de agua solo en el mes de febrero, lo cual es el doble del promedio mensual de la zona. Un volumen que da cuenta de la magnitud de estas precipitaciones y las afectaciones causadas en la ciudad. También les comentamos de las fuertes lluvias en la costa norte del Perú, que dejó a varias localidades incomunicadas. La crecida del río Sona arrasó con puentes y colapsó carreteras, lo cual dejó varado a los habitantes del sector La Otra Banda, esto en la región de Lambayeque. Las autoridades meteorológicas y protección civil peruanas recomiendan a la población evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse siempre informados por los canales oficiales. A pesar de la advertencia, esta persona fue grabada tratando de cruzar en parte del desespero de los habitantes que han sido incomunicados como efecto de estas fuertes precipitaciones. Y seguimos en Perú, pero esta vez al sur del país andino. Estas son imágenes de los daños causados por las lluvias y deslizamientos de tierra en Arequipa. Las autoridades informaron de 7 víctimas y más de 5.500 viviendas afectadas. El servicio meteorológico de ese país advierte sobre la continuidad de las precipitaciones, por lo que el peligro de nuevas crecidas y deslizamientos es una posibilidad latente. Y del sur pasamos al norte de nuestro continente porque así luce el centro de Nueva York, en específico la zona del Times Square, epicentro comercial de la metrópolis. Una fuerte nevada ha cubierto las calles de la ciudad, un evento celebrado por algunos para hacer figuras de nieve y salir para compartir y tomarse una foto. Según informan medios locales, la nevada dejó más de 50 centímetros de nieve, siendo esta la más importante desde 1978. Y seguimos en Nueva York con más imágenes de las ventiscas en esa ciudad de los Estados Unidos. Camiones de bomberos circularon y carros de policía salieron a hacer rondas por la calle al tiempo que trabajadores hacían sus labores para despejar las aceras. Se reportaron durante la nevada vientos de hasta 88 kilómetros por hora y una fuerte reducción de la visibilidad a menos de 400 metros. Las autoridades prohibieron la circulación de vehículos y fueron suspendidos cientos de vuelos. Y tras un mes de resistencia en el puerto fluvial de Santarém, al norte de Brasil, los pueblos indígenas lograron una victoria cuando el presidente Lula da Silva revocó el decreto de expansión de puertos y dragados en el Amazonas. El Consejo Indígena de Tapajós y Arapiuns celebraron la victoria sobre la transnacional estadounidense Cargill, productora de soja en el estado de Pará. Durante un mes, estas comunidades tomaron las instalaciones de la empresa de cereales y la terminal fluvial Santarém para exigir al gobierno brasileño frenar el dragado sobre los ríos afluentes del Amazonas, lo cual genera grandes daños a los ecosistemas fluviales de la Amazonía brasileña.
No vamos a dejar que destruyan nuestro río. No vamos. Nosotros tendremos una historia para contar, ¿sí? Es así que se te muestra. Es así como la gente muestra un acto de democracia del pueblo indígena para toda la sociedad brasileña, de ejercer su soberanía, de tener respeto a nuestros ancestros, de tener respeto a nuestra cultura, de tener respeto al pueblo brasileño. Respeitar al pueblo brasileño. Aprendan del movimiento indígena cómo es que se lucha, que se gana una victoria para que el gobierno retroceda y revoque el decreto. Porque quienes mandan en este país somos los pueblos originarios. Porque quien manda en este país somos nós, los pueblos originarios. Y desde hace 3 años, las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas han denunciado la expansión del negocio de la soja en la Amazonía brasileña, lo que provoca la deforestación de grandes extensiones de tierra y la destrucción del equilibrio ecológico. Según el informe 2024 de la organización Meet the Earth, unas 10 empresas transnacionales, incluidas Cargill, JBS y Bunge, han provocado una deforestación por la soja y el ganado vacuno que revela una tala 5 veces, escúchelo bien, mayor que la ciudad de Madrid. Esto en la Amazonía, también en las zonas de El Cerrado y en el Pantanal brasileño. Una deforestación similar a una extensión de 5 veces la ciudad de Madrid, la capital de España. Esa es la extensión deforestada en la Amazonía. Bien, y pasamos a otro tema porque, de acuerdo a datos del Banco Mundial, 10.5% de la población del planeta vive en situación de pobreza extrema. Esto es más de 800 millones de personas y más que toda la población de América Latina y el Caribe, que son más de 660 millones. Estas personas sobreviven con poco y apenas comen en tiempos que la humanidad ha desarrollado capacidades para que nadie pase hambre y tampoco padezca enfermedades. Sin embargo, y contra todo sentido común, el expresidente argentino Mauricio Macri aseguró que un pobre en el siglo XXI vive mejor que un rey hace 100 años. ¿Por qué quejarse de la vida que llevan? Mirás un poco, ¿no? Y decís, ¿pero cómo? El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública. De acuerdo a esta perspectiva bastante cuestionada de Macri, una familia pobre con televisor y un plan de datos en su celular debe sentirse más afortunada que la reina Victoria de Inglaterra al final del siglo XIX, porque la monarca no conoció nunca el Internet. Y si esto no fuera suficiente e impresionante, el expresidente argentino y también magnate con sus necesidades materiales bien resueltas, quiere consolar a quienes no tienen dinero, asegurando que tener cosas no asegura una vida mejor. Lo más importante es lograr la felicidad. Estamos acá para ser felices, sin afectar la vida de los demás. Y yo les digo tener no te garantiza la felicidad. Si bien el dinero no da la felicidad, no significa que los pobres deban normalizar ni romantizar sus carencias, como tampoco aceptar conformes los malabares de los más ricos para que acepten cuando les quitan sus derechos, como es el caso de la polémica reforma laboral en Argentina que precariza el trabajo y la cual Macri considera como un gran paso en la dirección correcta. ¿Cómo puede ser que haya gente sindicalista que sigan defendiendo una ley que deja más de la mitad de la gente fuera del corralito? ¿No? Porque vos decís, no, cada vez más reglas para que no se pueda despedir a nadie, para que sea todo un lío. Y esa reja que crece deja a todos los que están afuera que no van a poder entrar nunca. Ahora estamos bajando la reja para ver si podemos lograr volver a incorporar a los trabajadores informales a un sistema formal y que tengamos una Argentina más justa, más razonable. Esa Argentina más justa y razonable que defiende Macri es un país que en los 2 primeros años del gobierno de Milei aumentó los índices de la pobreza a más de 41% y que incrementó en un 68% los casos de personas sin hogar en Buenos Aires. Estos son unos de los dramáticos resultados que se repiten en la rutina histórica argentina cuando abrazan el dogma liberal. Yo creo realmente que lo que funciona son empoderar a la gente y que el Estado intervenga lo menos posible en tu vida diaria y que te empodere a vos mientras cumplas con las leyes, ¿no?
Por esa receta de menos Estado y más mercados sin restricciones, Argentina experimenta una agresiva desindustrialización, aumento del desempleo e incremento en los índices de pobreza multidimensional que ha modificado los patrones de consumo de los argentinos, quienes en 2026 consumen menos carnes que hace 21 años y 8 de cada 10 consumen menos alimentos de menos calidad para sobrevivir. Sin embargo, todo esto no resulta preocupante para Macri, ya que los pobres de ahora viven mejor, según él, que un rey del siglo XIX. Bien, ya repasada la polémica sobre las declaraciones de Mauricio Macri, que ha tenido importantes repercusiones en la Argentina, es momento de visión centroamericana y caribeña, como todos los martes, con nuestra compañera Melanie Moncada, quien nos acompaña en el estudio y que tiene una revisión importante sobre los eventos en Panamá. Así es, Carlos. Muy buenas noches. Hoy nuestra sección ponemos el foco en Panamá, donde el gobierno de José Raúl Mulino ordenó la ocupación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, antes administrados por una empresa china. La acción se produce tras el fallo judicial que anuló la concesión a la compañía Panamá Ports, que por décadas operó en la nación centroamericana. Un escenario que supone impactará en las relaciones entre ambas naciones y favorece intereses foráneos en torno a la vía interoceánica. Sin previo aviso ni atención a procesos legales, el gobierno de José Raúl Mulino determinó la ocupación forzada de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por la firma asiática Panamá Ports durante décadas. La decisión se produce a pocas horas de la publicación del fallo contra el grupo chino Seca Hutchison en la Gaceta Panameña del pasado 23 de febrero. Si bien la medida judicial implica realizar un nuevo proceso de licitación que pudiera durar hasta 90 días, el mandatario panameño anunció que la contratista APM Terminals, filial del grupo danés AP Møller Mærsk, asumirá la administración de las terminales, al tiempo que indicó que la acción no implica una expropiación de los bienes de la empresa china. Reitero, esto no es una expropiación. En este sentido, la Autoridad Marítima de Panamá, en representación del Estado, propietario de ambos puertos, tomó posesión de dichas instalaciones con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial. Por su parte, el consorcio chino Seca Hutchison Holdings Limited, con sede en Hong Kong, calificó como ilegal la decisión del gobierno panameño y destacó que PPC y Seca HH continuarán debatiendo con sus asesores legales el fallo del tribunal, pues consideran la acción como una violenta incautación que viola los reglamentos del comercio internacional. El gobierno de la República Popular China respalda la postura del consorcio hongkonés y asegura que ejercerán todos los recursos legales disponibles. Según expertos, la sentencia judicial y la acción del gobierno panameño convierte a la nación centroamericana en una especie de proxy del conflicto entre dos potencias. Entonces estamos viendo que verdaderamente el fallo representa no necesariamente un interés de proteger un recurso importante geopolítico para nosotros los panameños, que son nuestros puertos, sino como una especie de estrategia más en el ajedrez geopolítico de la región, ¿no? Y es que el Istmo es una de las zonas más estratégicas del mundo. Por el canal transita más del 5% del comercio mundial, generando un promedio de $3.000 millones al año. Mientras que por los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en la vía marítima con salida al Pacífico y el Atlántico, transitan casi el 40% de los 10 millones de contenedores que pasan por el canal interoceánico. Esta ruta comercial de 80 kilómetros conecta a 140 rutas marítimas, 1.700 puertos y 160 países. El Canal de Panamá efectivamente es una ruta importante, estratégica. Recordar que el 5% del comercio mundial transita por el canal, pero sobre todo transitan mercaderías o bienes de alto valor. Lo que pasa es que el Canal de Panamá ofrece a los clientes una ventaja, un ahorro importante en tiempo, en combustible. Se estima que incluso un tránsito que no se hace por el Canal de Panamá va a costar $500,000 más o $1 millón más.
Por su parte, los panameños rechazan la decisión del gobierno de Mulino. Señalan que la medida no solo pone en riesgo las relaciones con el gigante asiático, sino también que impactará en el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen de la actividad de las empresas chinas en la nación centroamericana, y condenan la política de subordinación del Estado panameño. Bajo ningún concepto podemos aceptar un sabotaje a las relaciones estratégicas e históricas entre el pueblo panameño y el pueblo de China popular. Bajo este contexto, la posición geográfica de la nación centroamericana y la vía interoceánica representan un punto clave de interés estratégico para Estados Unidos en su política de mantener el control económico, político y militar en la región, mientras disputa su influencia comercial y política con el gigante asiático. También hay que destacar que la pobreza y el desempleo arropan Panamá. Las políticas neoliberales del gobierno del presidente José Raúl Mulino han incrementado la desigualdad social de los panameños tras un modelo económico que favorece al sector empresarial y olvida las demandas de la población. Una situación económica que no parece mejorar en 2026. Tras décadas bajo políticas neoliberales, Panamá se ha convertido en uno de los países con peor distribución de sus riquezas, a pesar del crecimiento económico alcanzado en los últimos años. Según la CEPAL, la nación enfrenta una situación compleja con una leve reducción de la pobreza, manteniéndose como uno de los países más desiguales de América Latina. La pobreza extrema y la pobreza afectan severamente a las áreas regionales donde 3 de cada 4 personas viven en condiciones precarias, alcanzando hasta 78.2% en poblaciones vulnerables. La desigualdad económica viene hace muchos años en Panamá y se viene incrementando, y es algo que los países deben tomar en cuenta, en este caso Panamá, con políticas públicas adecuadas a largo plazo para poder corregirla. Si tú no tienes dinero, tienes que salir caminando. Tienes que salir caminando. Y si eres una madre soltera o un padre soltero y trabajas en tu diario, el día que no lleves nada para tu casa, ¿qué van a comer tus hijos? Si da para el pasaje de ellos, no da para la comida. Si da para la comida, el día siguiente no da para el pasaje. Y es que las políticas del gobierno de Mulino, más allá de mejorar la situación de la población, la viene desmejorando, como por ejemplo la decisión de no renovar el Fondo Solidario de Vivienda, lo que ha profundizado la crisis habitacional. Según datos de la Contraloría General de la República, hay más de 300.000 familias panameñas sin techo propio. Por otro lado, el desempleo formal aumenta cada vez más, mientras la informalidad ocupa a 6 de cada 10 panameños. Según fuentes oficiales, el desempleo se proyectó en torno al 9.5%, con una alta dependencia del empleo informal. Para el cierre del 2025, más de 700.000 panameños trabajaban en las calles todos los días para llevar el sustento a sus casas. Los datos reflejan que en la medida que hay menos grados de educación, en la medida que la persona tiene menos oportunidades de encontrar un empleo, va a recibir un menor salario. Y los salarios que tiene la mayoría de la población, un alto porcentaje de la población en nuestro país, son salarios bajos. Estos salarios reducen el poder adquisitivo. Cada vez el costo de la vida es más caro y cada vez tenemos menos valor adquisitivo. Tanto en el caso de los puertos como en la sostenida caída del empleo formal en Panamá demuestran los efectos de un gobierno neoliberal liderado por José Raúl Mulino, plegado a los intereses foráneos. En mayo de 2025, Panamá vivió una de las huelgas generales más graves de su historia moderna. Por más de 40 días, el principal sindicato del país, Suntrax, y gremios como el docente exigieron al gobierno de José Raúl Mulino frenar sus reformas neoliberales que incluyen privatizaciones y la reactivación minera. Pero lejos de dar soluciones, las protestas fueron reprimidas con el encarcelamiento de 4 líderes sindicales, así como la separación del cargo y sin pago de 1.000 maestros de escuela.
Docentes panameños suspendidos exigen el reintegro inmediato a sus puestos y el pago de salarios retenidos, calificando las medidas de persecución política e ilegítimas contra cientos de educadores que participaron en la huelga general de 2025. Señalan al gobierno de Mulino de provocar un cerco de hambre en sus planes de privatización de la educación pública. Nosotros no se nos ha respetado el debido proceso. A nosotros el derecho al trabajo se nos ha sido violentado. El derecho a la seguridad social se ha venido violentando. Nos tiene a nosotros como una bandera de castigo porque ellos quieren con esto someter a todos los docentes y que bajo la minoría que somos nosotros, porque nosotros salimos miles, pero de esos miles solamente fuimos sancionados 298. Otro caso similar es el de Jaime Caballero, líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntraps de Panamá. Durante 9 meses estuvo preso en la cárcel de máxima seguridad de Megajoya, hasta que el 21 de febrero fue enviado a prisión domiciliaria. En ese mismo marco de la Administración de Justicia se encuentran los detenidos políticos de Suntraps, cuyo trapo y manejo de la justicia ha sido poco objetiva al margen del procedimiento penal y mantienen al caso del compañero Caballero en una celda de máxima seguridad, violando la ley penitenciaria y los derechos humanos porque está sujeto a tratos crueles y degradantes. El gobierno del presidente José Raúl Mulino avanza también en la eliminación del Ministerio de la Mujer creado en 2023 para transformarlo en una secretaría menor. La medida, aprobado en primer debate de 2026, ha generado fuertes críticas de organizaciones feministas que lo consideran un retroceso en sus derechos. Perder un mecanismo de la mujer implica que vamos a perder entre 120 millones y 140 millones por año, porque también disminuye los costos de salud, costos de atención legal, costos de educación en materia de incorporar también a las mujeres al mercado de trabajo y por ello mover la economía. Entonces una economía inclusiva debe contar con mecanismos de la mujer. La persecución al sector sindical y el gremio docente es apenas la punta del iceberg en un cuadro social y económico que está lejos de mostrar algo positivo para el pueblo panameño. Moralmente estamos muy golpeados y necesitamos reencontrar nuestra mística, reorganizarnos y crear nuevas estrategias. Muchos podrían pensar, bueno, son 3 años que le faltan a Mulino, etcétera, pero nosotros no tenemos ninguna garantía de que el siguiente gobierno no va a hacer exactamente lo mismo, va a ser peor. Hay que encontrar esos puntos que nos unen a las organizaciones sociales y trabajar en función de eso. La soberanía panameña está en riesgo ante el avance de Mulino en la privatización de sectores estratégicos, la subordinación a Washington sobre el Canal de Panamá y el alejamiento de las inversiones chinas en el Istmo. Así nuestro segmento Visión Centroamericana y Caribeña en esta jornada. Panamá enfrenta hoy retos clave que van desde la administración de sus puertos, que son vitales para el comercio internacional, una marcada desigualdad socioeconómica que limita el desarrollo equitativo, hasta un debate creciente sobre la soberanía nacional frente a intereses externos. Carlos. Bien pertinente, Melanie, esta revisión que has hecho sobre lo que sucede actualmente en Panamá, desde el plano geopolítico y también el desarrollo de su proceso interno, en donde es bastante cuestionado el presidente de esa nación. Muchísimas gracias a Melanie Moncada por la revisión de sus temas en Visión Centroamericana y Caribeña, como todos los martes acá en El Mundo en Contexto. 9:29 de la noche corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, tiene la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram lo puedes hacer como @soycarlosarellán, Arellán con doble L. Y en Telegram, mi canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. (9:33 de la noche, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. La operación militar especial de Rusia en Ucrania cumple oficialmente 4 años desde su inicio. 4 años en donde Moscú se ha enfrentado a todo el aparato bélico de la OTAN a través de Ucrania y donde el país eslavo ha resultado victorioso. En el aniversario, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo una reunión en el Consejo del Servicio Federal de Seguridad del país donde abordó la realidad actual del conflicto.
En primera instancia, el mandatario afirmó que los rivales del país no descartan recurrir al terrorismo para intentar derrotar al ejército de la Federación Rusa y aseguró que el número de atentados terroristas han aumentado, siendo en su mayoría obra de los servicios secretos ucranianos. Para el líder ruso, esa estrategia demuestra que el régimen de Kiev está incapacitado para derrotar al ejército del país euroasiático, esto en el campo de batalla, y solo busca crear caos y desmoralización en Rusia. No lograron derrotar estratégicamente a Rusia en el campo de batalla, por lo que el enemigo apostó por el terrorismo individual y masivo. Esto incluye bombardeos de ciudades, sabotajes a la infraestructura y atentados contra representantes de las autoridades estatales y militares. Aquí tenemos otro ejemplo de ayer en la estación de trenes Saviolovsky. A juzgar por todo, esto requiere, por supuesto, un trabajo adicional por su parte, pero ya está claro que, a juzgar por todo, se trata de un caso habitual hoy en día de reclutamiento a través de Internet. Y precisamente en la víspera del 4º aniversario de la operación militar especial se registró un atentado suicida en la capital de ese país, en Moscú, luego de que un terrorista hiciera detonar una bomba contra 2 carros patrulla en las inmediaciones de una concurrida estación de tren moscovita. Putin recordó este hecho y advirtió sobre posibles intentos de atentados terroristas contra 2 oleoductos en el Mar Negro, asegurando que se trata de un nuevo intento para sabotear las negociaciones de paz que involucran tanto a Rusia como a Ucrania y los Estados Unidos. No he tenido oportunidad de comprobar nada, pero se trata de una posible explosión de nuestros sistemas de gas en el fondo del Mar Negro. Esto concierne a los llamados Turk Stream y Blue Stream. Ellos simplemente no pueden calmarse, no saben qué hacer para interrumpir este proceso pacífico de intentar resolver los problemas por medios diplomáticos. Мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Y en este escenario en donde el régimen ucraniano se encuentra entre la espada y la pared con una ofensiva militar de Rusia que cada día consigue nuevos avances y un proceso de negociación en donde tienen que aceptar la derrota, el cuestionado líder ucraniano Volodymyr Zelensky dio unas particulares declaraciones en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News. Durante la conversación, el periodista Brett Baier hizo referencia a la controversia en torno a la suspensión de las elecciones presidenciales que debían celebrarse en marzo de 2024 y Zelensky respondió que bajo la ley marcial las elecciones están prohibidas. Sin embargo, esto no fue lo único llamativo. El líder ucraniano señaló que aunque él está preparado para unas elecciones, ni los estadounidenses ni los rusos deberían preocuparse al respecto. Vamos a escucharlo. Hay elecciones en Ucrania. Se trata del pueblo ucraniano. Si el pueblo ucraniano recurre a los estadounidenses en busca de ayuda para las elecciones, eso es una cosa. Aunque estoy listo y haremos todo lo posible para celebrar elecciones, el Parlamento no lo quiere, el pueblo no lo quiere. Bien, y sobre el desespero del régimen ucraniano por cambiar la realidad en el campo de batalla, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia hizo una denuncia preocupante. Según el comunicado del organismo, Francia y Reino Unido estarían trabajando activamente para dotar a Ucrania de capacidades nucleares. En el texto, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que Londres y París están transfiriendo de manera encubierta componentes, equipos y tecnología en este ámbito nuclear a Kiev. Entre las opciones que ha barajado el Kremlin prevén que estos 2 países quieren armar una pequeña ojiva francesa TN-75 que se lanza en un misil balístico desde un submarino M-51. En este sentido, el Consejo de la Federación Rusa pidió una investigación sobre estos planes a nivel internacional y nacional, involucrando específicamente a los parlamentos británico y francés y a varias organizaciones internacionales, incluida la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y en una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el representante permanente de Rusia en dicho órgano, Dmitry Polyansky, aseguró que están prestando atención a los informes del Servicio de Inteligencia y que van a llevar su denuncia a todos los foros posibles. Escuchemos. Estamos prestando mucha atención a los informes sobre este asunto y esperaremos información más detallada. La analizaremos. No ocultaremos este asunto. Al contrario, lo plantearemos de manera franca en todos.
Por otra parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló que mientras hay países que están luchando por la paz, hay otros que se preparan activamente para la guerra. Asimismo, alertó que en caso de confirmarse los informes sobre transferencia tecnológica nuclear a Ucrania, Moscú estaría en su derecho de lanzar un ataque atómico contra los países que le están brindando dicha tecnología. Mensaje directo a París como a Londres. Bien, y Rusia está ganando de forma incontestable el conflicto en Ucrania. Según los datos ofrecidos en el balance anual del Ministerio de Defensa ruso, esto en 2025, hace poco, la guerra ha transformado a las fuerzas militares de ese país en una organización más eficiente, de vanguardia y con una dotación militar sin precedentes. El presidente Vladimir Putin aseguró en ese entonces, en diciembre pasado, que a pesar de estas ventajas, nunca ha descartado la resolución diplomática de la crisis. La posición de Rusia con respecto a la solución del conflicto en Ucrania es invariable. La guerra solo podrá terminar si se abordan las causas profundas que generaron la crisis. Así lo expresó el presidente ruso Vladimir Putin durante el balance anual del Ministerio de la Defensa. Los objetivos de la operación militar especial seguramente se lograrán. Preferiríamos hacer esto y eliminar las causas profundas del conflicto por medios diplomáticos. Sin embargo, si los patrocinadores exteriores de Ucrania se niegan a hacerlo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que la crisis en Ucrania no la empezó Moscú, y explicó que la operación militar rusa es una maniobra diseñada para terminar con el conflicto. Fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por el Occidente. En esencia, Occidente mismo desató esta guerra. Solo intentamos ponerle fin, detenerla. Al principio intentamos hacerlo pacíficamente, mediante negociaciones en Minsk, pero luego nos vimos obligados a incluir un componente militar porque nos dimos cuenta de que nos estaban engañando. Asimismo, el presidente ruso expuso por qué el gobierno de Joe Biden se entusiasmó en apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia y no en buscar un modo de detenerla. Creo que está claro porque todos creyeron que en un periodo corto de tiempo destruirían a Rusia y seguidamente los europeos se unieron inmediatamente a este trabajo de la pasada administración estadounidense, con la esperanza de sacar provecho del colapso de nuestro país. Sin embargo, el plan occidental de destruir a Rusia no les ha resultado a los aliados de la OTAN. Para el presidente Putin, su país ha salido más fortalecido de este desafío. Rusia demostró su estabilidad en la economía, en las finanzas, en la situación política interna y el estado de la sociedad. Y por último, en el ámbito de la capacidad de defensa. En el ámbito de las capacidades defensivas, el presidente ruso destacó el 92% de modernización del armamento nuclear del país y la vanguardia en tecnología de misiles con alcance ilimitado. Asimismo, puso de relieve que con la operación militar en Ucrania, Rusia se ha convertido en un país absolutamente soberano. Y si hay algo que es realmente inminente actualmente en la geopolítica es el colapso del régimen ucraniano. La liberación de grandes extensiones en el Donbass es el resultado directo del agotamiento total del ejército de Kiev, que sufre una crisis de suministros y sobre todo de hombres. Mientras que Europa empieza a hablar abiertamente de enviar sus propias tropas al matadero. Estas imágenes, filmadas por militares ucranianos, muestran la denominada Carretera de la Muerte en la región de Pokrovsk. El video muestra los equipos de las formaciones del régimen destruidos, entre los que destacan los vehículos de combate de infantería estadounidenses y europeos. Un reflejo perfecto de la delicada situación que enfrenta el ejército de Kiev luego de casi 3 años de guerra proxy contra la población rusófona del Donbass. Estamos hablando de que si caen estas plazas tan importantes, Rusia puede consolidar sus posiciones e ir más allá.
Ir más allá significa, bueno, pues avanzar hacia Kharkov y avanzar hacia el sur, o sea, en dirección sur, hacia Odessa. Las estimaciones de inteligencia de medios occidentales detallan que el régimen ucraniano dispara entre 900 y 1.500 proyectiles de artillería al día, una cifra que podría reflejar un gran poderío militar, pero que pierde impacto si se toma en cuenta que Rusia mantiene más de 20.000 disparos diarios sostenidos. Desde Europa han intentado revertir el escenario prometiendo 2,5 millones de obuses en 2025, pero hasta noviembre solo entregaron 1,8 millones. La mayoría de ellas municiones viejas, pero la crisis no solo se refleja en la capacidad militar, sino también en la catástrofe demográfica. Desde el inicio de la guerra en 2022, el ejército ucraniano tiene unas pérdidas acumuladas que superan el 1,5 millones de militares, entre muertos y heridos. Tan solo en 2025, Kiev perdió más de 520.000 efectivos. Sumado a esto, entre octubre y noviembre del mismo año se reportaron más de 40.000 casos de deserciones. Una realidad que no solo ha llevado a que el régimen secuestre a sus propios ciudadanos para enviarlos al frente de batalla, sino también a mercenarios extranjeros que fueron a la guerra con engaños. Y todo este escenario representa un grave peligro para la élite europea. Y ojo, con unas consecuencias, por eso los europeos están tan preocupados, tremendas. Y es que como a raíz de la derrota de la OTAN contra Rusia, en una guerra contra Rusia en Ucrania, la OTAN va a desaparecer. Porque ya, si ni siquiera son capaces de ganar una guerra en el teatro de operaciones para que fue creada la organización, se va a ir a la porra. Líderes políticos de Francia, Polonia, países bálticos, Reino Unido y otros países europeos tantean con la posibilidad de enviar tropas al terreno para evitar el colapso del régimen ucraniano. Un coqueteo bélico, el presidente ruso Vladimir Putin ya ha respondido. No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas. Entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto y en esta parte recordamos que uno de los grandes íconos de la locución y televisión de Venezuela es sin duda Gilberto Correa. Este maravino dejó un potente legado en la pantalla chica internacional que le mereció el título de Príncipe de la Animación. Al cumplir este martes 83 años de edad, rendimos homenaje a este sensacional locutor. Hoy hace cantar, ja, 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 a mi corazón, ja, 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 la felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, ja, 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 ja. Gilberto Emiro, como le decían en el Saladillo, fue un inquieto muchacho de monaguillo y limpiabotas, también fue actor de teatro en el grupo Thalía y locutor en Ondas del Lago, Radio Reloj, Radio Popular y Ecos del Zulia, mientras estudiaba comunicación social y publicidad en la Universidad del Zulia. El éxito radial y en Ondas del Lago Televisión llevó a Gilberto Correa a Caracas. En 1965 firma con Venevisión para trascender como uno de los más importantes animadores en diversos espacios musicales y periodísticos. Entonces, ¿yo puedo anunciar ahora que en breve vienes aquí a presentar tu novio oficial? Sí. Para que lo conozcamos todo. Se llama Jocelyn. Es la novia oficial de Nelson de la Rosa, el hombre más pequeño del mundo, hoy en Sábado Sensacional. Amador Bendayán lo suma al programa Sábado Sensacional y tras la desaparición física de este mentor, Correa asume las riendas del show en 1988 por un lapso de 12 años. De fiesta se va, todo termina, jamás los podremos olvidar. Asimismo, el zuliano trascendió como uno de los mejores animadores de la elección del Miss Venezuela,
donde compartió junto a figuras como Carmen Victoria Pérez, Bárbara Palacios y Maite Delgado. Vamos a compartir la alegría de estar juntos de verdad. Diversos han sido los homenajes que Gilberto Correa ha recibido en su carrera. El más importante fue el Premio Nacional de Cultura Glorias Artísticas de Venezuela, otorgado en 2023 por el Estado venezolano. De esta forma llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Como siempre cerramos con música, en esta oportunidad de la leyenda de la música venezolana, Don Eneas Perdomo, al cumplirse 15 años de su fallecimiento. Le dejamos con el tema Las Queseras del Medio, interpretado junto al comandante Hugo Chávez. Y nos vemos este jueves por la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Arpa viejo, saludo al coronel Roa Viva, ya en San Cristóbal. A las queseras del medio, en mi canto he recordado, que se nombra en nuestra historia como sitio señalado, donde los bravos de Apure, peleando la gran batalla, peleando por nuestra patria contra la ambición de España, siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. El Yaguarí y Mucurita, ¿cómo es posible olvidar que en su sabana se alzó la bandera nacional en brazos de los patriotas que allí fueron a luchar? Hoy canta alegre el llanero, cabalgando sin cesar, a la luz de los luceros, con sueños sin despertar, al terrero Ribarauca, cuando quiere desbordar, al rocío de la mañana y al viento del mariscal, del matrantal, a mí que será del medio, un recuerdo y un cantar, y una corona de versos que yo quiero dedicar a las que serán del medio, Mucurita y el Jaguar. ¡Bravo!